Hola, ¿cómo están, amiguitos, queridos hermanos? En esta ocasión continuamos con el estudio de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Hoy nos toca estudiar la creencia número 9, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió una vida perfecta de obediencia, enfrentó el sufrimiento hasta la penosa muerte de cruz, pero finalmente Él resucitó venciendo la muerte. Todo eso para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser salvos, convirtiéndose de esa manera en el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre y tener el perdón de nuestras faltas. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Y gracias a su resurrección, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Fernando de Magallanes fue el primero que decidió dar una vuelta alrededor del mundo en aquellos días donde no habían aviones ni otros medios de transporte modernos, sino únicamente barcos de madera, de vela. Ese viaje incluyó aventuras excitantes, piratas feroces, tormentas y toda clase de sucesos asombrosos. Magallanes en ese viaje evitó un motín cuando 4 de sus 5 buques fueron tomados por marineros que estaban descontentos. Y como su tripulación fue atacada por isleños más interesados en devorarlos que en saludarlos. Es emocionante ver la historia de cómo Magallanes navegó por lugares del mundo llenos de peligro. Pero esa historia de repente tuvo algo inesperado. Magallanes murió antes de completar su viaje. ¡Qué deprimente! Yo siempre había creído que el navegante había logrado llegar al final de su aventura, pero cuando estudié su vida en la escuela, en la primaria, me di cuenta que no. Y fue algo frustrante. Y lo peor fue la forma en que murió. Él atacó temerariamente a unos isleños en las Filipinas en una batalla en la que él no tenía que haberse involucrado. Fue alcanzado por flechas envenenadas y despedazado en un combate provocado por su propio orgullo. Un error. He leído muchos libros de biografías de muchos personajes famosos como John F. Kennedy, Albert Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, entre otros, y me he dado cuenta que todos han cometido errores garrafales en su vida. Nadie vive a la altura de su fama, nadie es perfecto. Hasta en la Biblia nosotros podemos encontrar grandes dirigentes que también se equivocaron. Niños, ¿recuerdan ustedes? Por ejemplo, Moisés mató a un hombre. Noé se emborrachó. Los discípulos se durmieron cuando debían estar orando. Donde quiera nosotros dirigimos la mirada en este mundo, desde el pastor hasta nuestros padres, veremos que la gente se equivoca. La Biblia dice en el Salmo 14, verso 3, pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. El pecado trajo la imperfección a este mundo. Nadie es perfecto. Bueno, excepto uno. Niños, hay uno que sí es perfecto. ¿Saben ustedes quién es? Claro, es Jesucristo. El apóstol Pablo en Hebreos 4:15 nos dice: nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, entiende todas nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos, si bien es cierto que nunca se dio a las mismas y por lo tanto, termina diciendo, nunca cometió pecado. ¿Por qué Jesús vivió una vida aquí en la tierra y tuvo que luchar para vivir una vida sin pecado? ¿Por qué vino a este mundo de pecado? Bueno, porque no había otra alternativa. Permíteme explicarte con una ilustración sobre las abejas. ¿Conoces las abejas, verdad? ¿Alguna vez tú te has encontrado una abeja tirada en el suelo? Te voy a explicar más o menos por qué se encuentran esas abejas tiradas en el suelo. Esas abejas están ahí por desobedientes. Ellas conocen muy bien una ley. Es natural para ellas. Ellas, antes de salir de su colmena, deben de tomar alimento, comer de lo que ellas comen ahí, de su miel o de lo que ellas comen ahí, y comer lo suficiente para tener fuerza para hacer un viaje de ida hasta donde están las flores
y luego de regreso para traer el néctar que ellas han de utilizar. Las abejas que caen en el suelo han sido desobedientes porque no comieron lo suficiente. Quizás se sentían gorditas o querían estar flaquitas, no sé, pero no comieron lo suficiente. No tuvieron fuerzas para regresar, se quedaron sin fuerza y cayeron. Así como un automóvil sin gasolina que ya no se puede mover, no tienen fuerzas para regresar. Entonces, imagínate lo siguiente. Tú vas saliendo de tu casa, vas para la iglesia y ya vas tarde, ya te queda poco tiempo. Abres la puerta y de repente ves al suelo y ves una de esas abejas que se está moviendo allí en el suelo. Ahora tú ya sabes que esa abeja está muriendo, que no va a regresar a su colmena. ¿Qué harías tú con esa abeja? ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, yo te puedo presentar por lo menos 3 alternativas. La primera es dejarla ahí. Que se muera es su culpa. Que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Ignorarla y seguir tu camino. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es que termines con el sufrimiento de la pobrecita por desobediente y aplastarla de un pisotón. Así le damos una muerte misericordiosa. Pero hay una tercera alternativa. Te regresas para tu cocina, tomas azúcar con una cuchara, te regresas donde está la abeja desobediente y entonces te agachas para ponerte a la altura de aquella abeja, o mejor dicho, para bajarte a donde está ella. Le pones un poquito de azúcar a su lado y ¿sabes qué es lo que va a hacer ella? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquella abeja va a comenzar a comer del azúcar que tú le lleves. Recuperará su fuerza y entonces podrá volar a su colmena sana y salva. Bueno, así como tú con la abeja, lo mismo pudo haber hecho Dios cuando nosotros pecamos y lo traicionamos. Él pudo dejar que nos destruyéramos a nosotros mismos. También pudo habernos destruido en el momento de la traición, pero optó por la tercera alternativa. San Juan 3:16 amorosamente nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como tú tomarías el azúcar para darle a la abejita, el Padre tomó a su Hijo Jesús. Y Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos regresar a nuestro verdadero hogar sano y salvo. El apóstol Pablo habla de todo lo que hizo Jesús por nosotros allí en Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 8. Dice él: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, porque él era Dios, él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, nuestra forma, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Hay gente que nos hace sentir mal y nosotros nos enojamos. Sin embargo, recuerda esto: Jesús sufrió burla, Jesús sufrió insultos, conspiraciones, golpes y escupitajos, latigazos en su espalda que la desgarraron, una corona de espinas que horadó su frente. Llegó a soportar la muerte, y aún cuando estaba colgado en aquel madero de los clavos de hierro que le taladraron las manos y los pies, él no pecó. Mira, en verdad, si yo estuviera siendo torturado a muerte, probablemente tendría un par de cosas que decirles a los que me están matando. Por lo menos lo pensaría acerca de los que me hieren a mí. Pero Jesús ni tan siquiera hizo eso. Él, por el contrario, dijo allí en San Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremenda la vida de Jesús. Y Jesús murió allí. Un viernes de tarde, el sol se oscureció,
El cielo no quiso ver al Hijo sufriente. Los ángeles querían bajar, el Padre los detuvo. Y entre el cielo y la tierra muere el Señor en la cruz. Pero Él había prometido algo. Después de la muerte de Jesús pasó algo extraordinario. El primer día de la semana, el domingo, cuando las mujeres que seguían y servían a Jesús llegaron a ver el sepulcro, no encontraron a Jesús, pero en su lugar encontraron un hermoso ángel que estaba vestido de blanco, blanco como la nieve, y brillaba como brilla el relámpago. Y les dijo, ahí en Mateo 28, 5 y 6, no teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado, pero no lo encontrarán aquí, porque ha resucitado como Él lo había dicho. Y les invitó diciendo, entren, vean el lugar donde lo habían puesto. Y el cuerpo de Jesús no estaba ahí, pues había resucitado. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Felipe era un niño como de 8 años más o menos. Pero Felipe tenía un problema. Felipe padecía síndrome de Down. Aparte de su enfermedad, que ya es una enfermedad de nacimiento, él tenía otras enfermedades de nacimiento. Y a los padres de Felipe les habían dicho que Felipe no viviría mucho, quizás hasta los 9 años. A pesar de todo, trataban de darle a Felipe una vida normal. Lo llevaban a la iglesia, a la escuelita sabática, quizás así como tú vas a la escuelita sabática. Pero los niños no querían a Felipe, no congeniaban con él. Felipe no lograba hacerse su amiguito. Y un día al maestro de la escuela sabática, de la clase de Felipe, se le ocurrió hacer un juego en el patio de la iglesia. La iglesia tenía un patio enorme, con grama y árboles. Y entonces él un día un sábado llevó una bolsa, un saco, y ese saco tenía unos huevos plásticos que uno puede destaparlos y meter cosas en ellos. Y entonces el maestro les dijo a todos los niños que tomaran un huevo, y todos sacaron un huevo, incluyendo a Felipe. Y entonces el maestro les dijo que tomaran ese huevo y que fueran por todo el patio de la iglesia, y entonces en el huevo metieran algo que para ellos tuviera un significado muy especial sobre la salvación. Y los niños salieron corriendo, incluyendo a Felipe. Al poco tiempo todos regresaron, echaron sus huevos en la bolsa, en el saco que el maestro tenía, y entonces todos se sentaron y el maestro comenzó a sacar un huevo. Sacó el primero, lo abrió y del huevo salió una hermosa mariposa. ¿De quién es este huevo?, preguntó el maestro. Una niña se levantó y dijo, es mío. Ay, ¿por qué había una mariposa en el huevo? Y la niña dijo, porque esta mariposa representa la libertad que la salvación que Jesús me da a mí. ¡Qué profundo!, dijo el maestro. Muy bien. Y luego abrió otro huevo. Aquel huevo pesaba. Y dentro del huevo había una roca. ¿Una roca? ¿De quién es este?, dijo. Y un niño, es mía, dijo un niño. ¿Y por qué una roca? Porque la roca representa la seguridad al estar parado sobre Jesús, que es la roca. Tremendo. Bravo, muy bien, bien hecho. Y sacó otro huevo. Y habían unos hermosos pimpollos, unas flores bien lindas. Y un niño dijo, es mío. ¿Y qué significa esto? Eso representa la belleza de la salvación que Jesús me da a mí. Y así el maestro fue sacando los huevos, hasta que de repente saca uno, lo abre y el huevo estaba vacío. Los niños se molestaron. Unos dijeron, ¿quién fue el tonto que no entendió lo que el maestro pidió? ¿Quién no tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que algo tenía que meter en el huevo? Y el maestro trató de calmar a los niños. De repente el maestro sintió que alaban la manga de su camisa y volteó, y era Felipe. Es mío, le dijo Felipe.
balbuceando las pocas palabras que él podía decir. Ay, el maestro se sintió en ese momento tan triste, no por Felipe, sino porque los niños comenzaron a hablar de Felipe. Felipe, nunca vas a cambiar, eres un tonto, tú no entiendes nada. Parecía ser que la estrategia del maestro había fallado. Pero el maestro pacientemente le dice a Felipe: Felipe, ¿por qué dejaste el huevo vacío? Y ese día, aquellos niños de la escuelita sabática aprendieron una lección que quedó grabada en su mente para siempre, al igual que aquel maestro. Felipe, sin poder explicar mucho, simplemente dijo: el huevo está vacío porque la tumba está vacía. Alabado sea el Señor. Felipe había entendido profundamente el sacrificio de Jesús. Si la tumba de Jesús no estuviera vacía, ninguno de nosotros tuviera oportunidad de ser salvo. Desde entonces, todos los niños de la clase de Felipe se convirtieron en sus amigos, lo abrazaron, lo trataron diferente. Tristemente, aquello no duró mucho. Después de aquel incidente, Felipe murió a los pocos meses. El día que sepultaron a Felipe, los niños de la clase de la escuelita sabática a donde él había pertenecido hicieron algo que a la gente le pareció extraño. No llevaron flores a la tumba de Felipe. Todos los niños marcharon enfrente de las personas y en su mano, ¿saben qué llevaban? Huevos vacíos que dejaron sobre la tumba de Felipe, teniendo ellos la misma fe que tenía Felipe, que el día cuando Jesús venga, así como el huevo, así como la tumba de Jesús, la tumba de Felipe también estará vacía. Primera Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor de la vida está a cargo de tu vida y de mi vida, si se lo permitimos, claro está. Si bien es cierto, nosotros nunca podremos vivir de manera que causemos un impacto tan grande como lo provocó la vida de Cristo, pero igualmente es cierto que Jesús puede darle forma a mi vida y a tu vida, querido amigo, de modo que lleguemos a hacer una historia maravillosa, una biografía que no termine en una muerte decepcionante como la de Magallanes. Jesús era tan poderoso que se levantó de entre los muertos. No hay otra biografía que yo haya leído, y te aseguro que existe en toda la historia, que termine así como Jesús. Es una biografía única. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, desafió a sus seguidores a que se esfuercen al máximo por vivir una vida como la suya. Además prometió que Él estaría presente por medio del Espíritu Santo. Vivamos una vida como la de Jesús, junto a Jesús. Gracias a su vida sin pecado, a su muerte en la cruz y a la resurrección venciendo la muerte, ahora nosotros podemos ser salvos. Que el Señor te bendiga.